Estamos de regreso y nos encontramos en su segmento Gente que Inspira. Nuestro primer invitado del día es doctor en Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal. Es coautor y autor de las obras Reforma a la Constitución Política Dominicana y Precisiones Jurídicas y otros temas. También es articulista en varios periódicos. Veamos de quién se trata. Mi niñez en Miche discurrió. Si usted me dice que lo diga, que lo describe en una palabra, yo le diría que de manera feliz. Yo no era tranquilo, pero no era un muchacho malcriado. No era tranquilo porque me metía en todas las actividades del pueblo. De niño, mi mamá, que era una mujer muy católica, me llevó a la iglesia y me convirtieron en monaguillo. Y fui monaguillo por mucho tiempo. Después milité en los grupos juveniles de la iglesia católica y después en los grupos juveniles culturales y después en los grupos estudiantiles, tanto del pueblo como de la universidad. Sin ser escritor, me gusta mucho la literatura. De no ser abogado, pienso que mi vocación andaba por la comunicación social, la sociología o la educación, que al fin y al cabo es mi verdadera vocación. Tengo una amiga aquí, funcionaria, que fue a ver un día en el karaoke y me califica como que soy un mal cantante. Yo le digo a Yanilda que los karaokes están hechos para los malos cantantes, de manera que yo califico perfectamente como cantante de karaoke. Hacer que todos los actos del Poder Ejecutivo estén enmarcados dentro de la legalidad. Esa es la primera. Y a largo plazo, hacer lo que nosotros estamos tratando de hacer, contribuir con dejar un legado de leyes necesarias que de alguna manera contribuyan a que la República Dominicana sea más institucional, más transparente. Ese es el legado que nosotros queremos dejar. Está con nosotros Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes por invitarme. Es un grato placer para nosotros que usted haya aceptado esta invitación. Pues un placer recíproco. Pues muchas gracias por estar el día de hoy. Y bueno, usted sabe que este es el programa MAP TV encargado de acercar la administración pública a toda la ciudadanía dominicana. Por lo tanto, nos gustaría empezar esta entrevista preguntando qué hace, cuáles son las responsabilidades, las funciones y las competencias de un consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bueno, muchas gracias. Como el nombre lo indica, un consultor jurídico tiene la función de dar consulta jurídica, en este caso al Poder Ejecutivo. Okay. Y de manera principal al presidente de la República. Sí. Pero digamos que de manera más concreta, yo he dicho y lo defino de esta manera: el papel del consultor jurídico es ser un guardián de la legalidad del Estado. Claro. Y digo el Estado en su manifestación del Poder Ejecutivo. Claro. También el consultor jurídico sirve de soporte al presidente para las designaciones de los funcionarios que son susceptibles de ser nombrados por decreto y para todas las manifestaciones administrativas del presidente, que no solo se manifiesta por decretos, sino también por instrucciones presidenciales. Claro. Entonces, ese es el papel del consultor jurídico, ser un filtro de las acciones y las operaciones legales del Poder Ejecutivo. ¿De qué manera entonces se trabaja como consultor jurídico para fortalecer todo lo que tiene que ver con la transparencia a nivel gubernamental? Bueno, normalmente es parte de iniciativas del presidente de la República o de alguno de los funcionarios que pertenecen al Poder Ejecutivo, dictando normas, claro, proponiendo proyectos de ley que son sometidos al Congreso. Y si usted me lo permite, puedo mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en este gobierno se está discutiendo para ser propuesto al Congreso un proyecto de ley que reforma de manera total
el sistema de compra y contrataciones públicas. Se está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que regulará la Contraloría General de la República para hacerlo más efectivo en sus funciones de ser un supervisor de las cuentas públicas hacia lo interno de las organizaciones, de las instituciones del Estado. Estamos trabajando en un proyecto de ley para reformar la ley que regula la Cámara de Cuentas. Hay una ley de este gobierno que ya fue aprobada y está en vigencia, que se llama Ley de Simplificación de Trámites, que hace más fácil, menos complejo el manejo de la administración pública. Todas estas son iniciativas, para solo poner un ejemplo, de lo que el gobierno hace y de lo que es una parte de la labor de la consultoría para hacer la administración pública más institucional, más transparente. Claro. ¿Existe algún proyecto en ese mismo sentido en favor de la institucionalidad entonces? Bueno, le he mencionado varios. Todos estos tienden hacia la institucionalidad. Justamente en el diálogo propuesto por el presidente de la República al Consejo Económico y Social, hay una mesa que se llama Modernización e Institucionalidad de la Administración Pública. Y todo esto son iniciativas del presidente de la República. Muy bien. Se hablaba mucho en gestiones pasadas sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Se está llevando a cabo en esta gestión de gobierno algún plan para erradicar de una vez por todas todo esto? Sí. El Poder Ejecutivo hace hacia lo interno todo lo que puede hacer para las medidas preventivas. Vamos a dividir la respuesta en dos partes. Las medidas preventivas que corresponden al presidente de la República. Un ejemplo de ello es que probablemente este sea el único gobierno en la República Dominicana donde todos los funcionarios del Poder Ejecutivo a esta hora han presentado su declaración jurada de bienes. Porque hubo la voluntad política del presidente de la República, apoyado en la consultoría y en la comisión de ética que dirige doña Milagro Ortiz Bosch, para que esto fuera así. Y recuerde que al inicio del gobierno fueron suspendidos varios funcionarios, algunos de ellos del más íntimo afecto del presidente, que fueron suspendidos en sus funciones hasta tanto presentaran su declaración jurada. Y hoy me atrevo a apostar que no hay un funcionario del Poder Ejecutivo que no haya presentado su declaración jurada. Ahora bien, esto no termina aquí. La acción contra los actos de corrupción son una ejecutoria privativa del Ministerio Público. Y el presidente, para no complicar la responsabilidad de un Ministerio Público que también tenga vínculos políticos con los funcionarios a los cuales el Ministerio Público debe supervisar, decidió designar un Ministerio Público independiente del partidarismo político, lo cual no ha sido entendido todavía por algunos compañeros del partido y por algunos ciudadanos de la República Dominicana, pero esto ha dado lugar a que el Ministerio Público haya podido tomar acción contra todo aquel contra quien se haya hecho una denuncia. Por cierto, que el hecho de que se haya hecho una denuncia no quiere decir necesariamente que esa persona haya incurrido, sea culpable del acto que se le imputa, pero por lo menos el Ministerio Público cumple con el papel que le atribuye la ley y la Constitución de la República de investigar. Claro, qué bueno que usted toque este tema de la justicia independiente, porque usted como abogado nos gustaría saber su opinión experta sobre su valoración sobre esta justicia independiente que tenemos ahora, este Ministerio Público independiente con Miriam Germán Brito, una persona de larga data a la cabeza. No, yo creo que actualmente existe una cúpula del Ministerio Público Independiente, o sea, por lo menos tenemos una procuradora y tenemos algunos procuradores adjuntos
que son independientes de la militancia política. Me parece que en el cuerpo del Ministerio Público en sentido general todavía hay algún trabajo que hacer a largo plazo. Ok. Hay cosas que se pueden ir mejorando con el tiempo. Que deben mejorarse. Sí, porque es una cuestión sistémica que toma tiempo, porque cambiar toda una estructura no se hace de la noche a la mañana. Es algo que toma tiempo, cambiarlo incluso de la mentalidad. Pero además recuerden que el Ministerio Público, es decir, los fiscales, no son designados por el Poder Ejecutivo. No. Son designados mediante un procedimiento a través del Consejo del Ministerio Público. Exacto. ¿Cuáles han sido esos desafíos que usted ha encontrado durante este año de gestión al frente de la consultoría jurídica? Bueno, los desafíos que yo he encontrado es, primero, el exceso de trabajo que había pendiente que hacer y que el presidente también con su cantidad de iniciativas ha puesto en manos de la consultoría. Y nosotros hemos tenido también que ponernos a la altura del tren de trabajo del presidente, lo cual no es fácil para ir llevándole ritmo. ¿Es cierto que trabaja hasta las 2 de la mañana? Trabaja siempre. Todo el tiempo. Sí. Ay. Y lo otro es que para usted ser, como yo definí ahorita, un guardián de la legalidad del Estado, a veces tiene que entrar en contradicción con personas de sus afectos y de su amistad. Cierto. Pero al final terminan entendiéndolo. Eso ha sido uno de los más grandes desafíos, supongo, también. Así es. Porque, como decía, es un cambio incluso hasta de mentalidad, de que las cosas deben hacerse de la forma correcta, no tal vez de la forma que me guste a mí particularmente. Sí, al principio, cuando las personas que buscan servicio en la consultoría, sobre todo los funcionarios, van con un esquema y allá se lo cambiamos, al principio reciben un shock. Sí, claro. Y entran un poco, hacen bembita, pero terminan entendiendo que todas las exigencias legales que nosotros hacemos y formulamos, las hacemos en beneficio del Estado y de ellos mismos, para protegerlos a ellos mismos, y la gente termina entendiendo. Y lo importante es eso, todo esto tiene una base legal, no es algo que se inventó el presidente Luis Abinader, ni usted tampoco en su persona como consultor jurídico, sino que es algo que está incluso en la Constitución, en las leyes dominicanas. Ni es por molestar, es que estamos en un Estado de Derecho y tenemos que vivir dentro del marco de la ley. Así es. ¿Cuáles avances entonces han podido ustedes tener durante este periodo? Bueno, en el marco jurídico. Le hice referencia ahorita a un prontuario de normas que han sido aprobadas. Sí, claro. Hay otras que están pendientes, como por ejemplo la ley que regula el referendo aprobatorio. Es una ley muy importante que está pendiente. También por una iniciativa muy particular del presidente, trabajado en conjunto con nosotros, se han creado los gabinetes. El gabinete del agua, el gabinete de la mujer, el gabinete de transparencia, el gabinete digital, que no es más que la aglomeración de todos los órganos y entes del Estado que trabajan un tema en común y que se reúnen a discutir las políticas que hay que aplicar para la mejor implementación de sus funciones, para la mejor ejecución de las funciones que esas instituciones de manera separada, individual e inconexa pudieran llevar a cabo. Claro. Hablemos ahora que usted toca las leyes que se trabajan, hablemos de la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es la importancia de su aprobación? Vemos que los medios digitales como que le dan gran preponderancia a todo esto. ¿Cuál es la importancia de la aprobación de la ley de extinción de dominio? Traje este texto de la Constitución solo por si usted me preguntaba de eso. Coincidió. Resulta que la ley de extinción de dominio, es bueno que los televidentes sepan esto. La ley de extinción de dominio tiene un origen constitucional. Sí. El artículo 51 de la Constitución establece: solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en la ley penal. Okay. La ley de extinción de dominio, para los fines didácticos, ¿verdad?, de los que no son abogados, no es más que una ley que permite que las personas que hayan cometido un hecho de carácter penal, sobre todo lo que enumera la Constitución, como tráfico de personas, tráfico de droga, lavado de activos, etc., y se enriquezcan con esto, que no ocurra de que lo condenen a X cantidad de años de prisión y luego salen a disfrutar su riqueza. Exacto. Sino que esta ley le permitiría al Estado confiscar o incautar, apoderarse del patrimonio de esa persona, y con ello se le estaría dando un golpe por donde más le duele a los que cometen este tipo de hechos, que son crímenes que tienen implicaciones económicas. Que es decir, bueno, está bien, usted traficó con droga, usted traficó con personas, usted cometió hechos ilícitos, usted incurrió en lavado de activos. Está bien, usted va a 10 años preso, pero déme también lo que consiguió a costa de eso, porque ese dinero no es suyo. Claro. Bueno, ese proyecto de ley cursa actualmente en el Congreso y estamos esperando, bueno, que sea aprobado para su implementación. Bueno, pues que así sea. Muchas gracias por estar con nosotros, Santoliano, el día de hoy. Gracias por todas esas explicaciones a nivel jurídico. Se nota que es un educador, un maestro, porque fue todo muy detallado. Gracias por estar aquí. Bueno, veo que aquí el tiempo se va rápido. Se va rápido, sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y luego volvemos con más contenido aquí en MapTV. No se mueva. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.